¿Alguna vez te has sentido atorado viéndote al espejo y con la sensación de que naciste para algo más grande, pero el mundo entero parece ponerse de acuerdo para demostrarte lo contrario? Sé exactamente lo que se siente. Hubo un momento en mi vida en que estaba completamente quebrado. Y no me refiero solo a lo económico. Trabajaba como conserje, ganando apenas $40 a la semana. $40. Apenas me alcanzaba para comer, y aún así, todos los días soñaba con una vida diferente. Un día, sin saber bien por qué, decidí que no importaba cuánto doliera, iba a descubrir qué hacía que algunas personas alcanzaran la abundancia mientras otras seguían atrapadas en la escasez. Ahí fue donde todo empezó, no cuando gané mi primer millón, ni cuando conocí a figuras públicas, ni cuando pisé un escenario por primera vez. El punto de inflexión llegó cuando me di cuenta de que la disciplina y la constancia no son talentos, son decisiones. Y estas decisiones hay que tomarlas todos los días, especialmente cuando nadie te aplaude. Recuerdo una noche en que no tenía nada para comer. Estaba solo, desesperado, y encontré algo de dinero en mi bolsillo, lo suficiente para comprarme comida. Pero vi a una mujer con su hijo pequeño en la caja de un restaurante sencillo, y su mirada me decía que no tenía nada. Le di el dinero. Me fui a casa con hambre, pero con el corazón lleno. Al día siguiente, alguien me ofreció un trabajo que pagaba 3 veces más de lo que yo ganaba. En ese momento aprendí algo que llevo conmigo para toda la vida. La disciplina no es solo hacer lo necesario, es mantenerte fiel a tus valores incluso cuando el mundo intenta quebrarte. La disciplina es levantarse antes que todos los demás y hacer lo que nadie quiere hacer. Es renunciar al placer momentáneo para cosechar lo que pocos tienen el valor de sembrar. La constancia es seguir cuando todo parece no tener sentido. La mayoría de la gente se rinde no por falta de talento, sino porque no soporta la incomodidad de esperar. Y el éxito exige justamente eso, esperar mientras sigues actuando. Muchos me preguntan, ¿cómo alguien nacido en medio del dolor, la pobreza y el rechazo logró transformar todo eso en una vida con propósito, riqueza e influencia? La respuesta está en reprogramar la mente. Entendí desde temprano que el mundo exterior es solo un reflejo del mundo interior. Y si quería cambiar mi realidad financiera, emocional y física, primero necesitaba cambiar lo que había dentro de mí. Investigaciones modernas de la Universidad de Stanford demuestran que la fuerza de voluntad se comporta como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Pero si nunca lo usas, se atrofia. Y por eso mucha gente empieza algo con entusiasmo y se rinde al primer obstáculo. Fracasaron no por falta de habilidad, sino por falta de entrenamiento emocional. Piensa en cuántas veces empezaste algo con emoción, una dieta, un proyecto, un curso, y lo abandonaste a la mitad. No es porque seas flojo, es porque la mente humana ha sido condicionada para evitar el dolor. Pero el éxito vive precisamente ahí, en el territorio del que la mayoría de la gente huye. La disciplina es lo que te mantiene en movimiento cuando tu cuerpo quiere detenerse. La constancia es lo que te hace empezar de nuevo cuando el mundo dice que todo se acabó. Y es esta combinación la que transformó mi vida y puede transformar la tuya. Uno de los momentos más memorables fue cuando conocí a Jim Rohn. Yo era todavía un simple muchacho lleno de dudas, y aquel hombre me dijo algo que lo cambió todo. Trabaja más duro en ti mismo que en tu trabajo. Ahí entendí que la verdadera inversión es interna, que el éxito financiero es solo un resultado secundario de la transformación personal. La disciplina me hizo estudiar de forma obsesiva psicología, neurociencia y comportamiento humano.
La constancia me hizo aplicar lo que aprendía incluso cuando nadie creía, y con el tiempo lo imposible empezó a ocurrir. Pasé de ser un conserje a un conferencista que impacta a millones de personas en más de 100 países. Pero el secreto no está en mí. Está en un principio que cualquiera puede aplicar. La constancia supera al talento. No necesitas ser el más inteligente, necesitas ser el más comprometido. Necesitas tener el valor de hacer lo correcto cuando nadie te ve. Y cuando haces eso por el tiempo suficiente, algo mágico ocurre. El mundo empieza a abrirte puertas que parecían cerradas con llave. Ahora, detente y piensa. ¿Cuántas veces has renunciado a algo porque los resultados no llegaron lo suficientemente rápido? ¿Cuántas oportunidades se te escaparon porque cambiaste lo que más deseabas por un alivio momentáneo? El dinero no llega a quienes lo persiguen, llega a quienes se convierten en la persona que merece tenerlo. Y eso se construye con disciplina y constancia. En el siguiente segmento te voy a mostrar lo que pasó cuando decidí aplicar estos principios en la práctica y cómo esa decisión me llevó de la escasez total a construir una fortuna de millones. Pero antes de eso, recuerda, todo empieza con una decisión sencilla y se puede tomar ahora mismo. ¿Alguna vez has notado que la gente quiere cambiar su vida, pero pocos están dispuestos a cambiarse a sí mismos? Todos dicen que quieren más dinero, más libertad, más éxito, pero cuando miras lo que hacen a diario, te das cuenta de que están repitiendo los mismos hábitos que los mantienen estancados. Yo lo viví en carne propia. Durante años dije que quería ser rico, pero mis comportamientos gritaban lo contrario. Esperaba resultados extraordinarios, pero actuaba como una persona común. Y fue entonces cuando entendí, la disciplina es el enlace que conecta el deseo con el resultado. El punto de inflexión ocurrió cuando me di cuenta de que no necesitaba dar grandes saltos, solo necesitaba ser constante. El secreto de la riqueza no está en un golpe de suerte, sino en pequeñas decisiones diarias acumuladas con propósito. Cuando empecé a ahorrar solo el 10% de todo lo que ganaba, aunque fuera poco, le estaba diciendo a mi cerebro, soy responsable de mi futuro. Al principio parecía insignificante, pero esta actitud forjó mi mentalidad de abundancia. Muchos piensan que la disciplina es rigidez, pero en realidad es lo contrario. La disciplina es la forma más grande de libertad que existe, porque cuando dominas tus impulsos, nadie más te controla, ni el miedo, ni el estrés, ni el dinero. Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology demostró que las personas disciplinadas son más felices a la larga, no porque tengan menos tentaciones, sino porque sienten que controlan su propia vida. Eso es poder. Y el poder personal es el fundamento de la prosperidad. Recuerdo un periodo en que empecé a estudiar de forma obsesiva el comportamiento humano. Quería entender por qué algunos alcanzan el éxito y otros fracasan incluso con las mismas oportunidades. Fue entonces cuando descubrí el principio de dolor y placer. Todo lo que hacemos es para evitar el dolor o alcanzar el placer. Y la diferencia entre los exitosos y los frustrados es sencilla. Los exitosos asocian el dolor con el no actuar, mientras que otros asocian el dolor con el esfuerzo de intentarlo. Esta comprensión lo cambia todo. Empecé a reprogramar mi mente. Cada vez que me sentía cansado, cada vez que me invadían las ganas de rendirme, me decía, si me detengo ahora, viviré el mismo ciclo de escasez por el resto de mi vida. Y esa simple frase me impulsaba a seguir. La constancia nace cuando tienes una razón lo suficientemente fuerte para continuar. Personajes como Serena Williams, Arnold Schwarzenegger e incluso Oprah Winfrey lo entendieron desde temprano. No se mueven solo por el talento, sino por una obsesión de crecer.
incluso cuando nadie cree. Saben que el fracaso no es el final, sino parte del proceso. Arnold, por ejemplo, dormía solo 5 horas por noche mientras construía su físico y estudiaba actuación. Él decía, dormir es para los débiles. Claro, la frase es extrema, pero el principio es claro. La victoria pertenece a quienes siguen incluso cuando ya están cansados. Yo también pasé por eso. Hubo un tiempo en que no vendía nada. Mis charlas tenían a media docena de personas y mi cuenta bancaria estaba casi vacía. Pero seguí. Toqué puertas, repartí volantes, estudié todos los días, mientras otros se daban por vencidos. Y fue precisamente ahí, en ese punto, donde cualquier persona normal se habría rendido, donde las oportunidades comenzaron a aparecer. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Cuanto más disciplinado me volvía, más gente empezaba a notarme. Era como si el universo estuviera probando. ¿De verdad quieres esto? Y cuando demostré que sí, las puertas se abrieron. Hoy en día veo a muchos creer que el éxito es cuestión de suerte o de contactos. Pero yo digo con absoluta certeza, la suerte es el punto de encuentro entre la constancia y la preparación. La disciplina construye las bases y la constancia abre las puertas. Pero déjame decirte algo importante. Si te está gustando lo que has escuchado hasta ahora, dale me gusta y suscríbete al canal. Esto podría parecer un simple gesto, pero es una forma de fortalecer esta comunidad de personas que quieren crecer, prosperar y transformar sus vidas. Cuando interactúas, el algoritmo entiende que este contenido tiene valor y lo entrega a más personas que necesitan escucharlo. Y quizás esa simple acción tuya sea el empujón que alguien allá afuera necesita para cambiar su vida. Ahora piensa, ¿cuántas veces has empezado algo y te has detenido porque los resultados parecían lentos? La mayoría de la gente sobreestima lo que puede lograr en un año y subestima lo que puede transformar en 10. Yo soy prueba de ello. Los primeros años fueron una lucha, pero lo que vino después superó todas las expectativas. La disciplina es como una inversión a interés compuesto. Los resultados parecen pequeños al principio, pero crecen de forma exponencial con el tiempo. Y cuando le sumas eso a la constancia, el mundo no tiene otra opción. Tiene que hacerte un espacio. En el siguiente segmento te voy a contar cómo la constancia me llevó a construir una fortuna de millones, incluso cuando no tenía privilegios, ni herencia, ni garantías. Y te voy a mostrar, paso a paso, cómo aplicar estos mismos principios en tu vida diaria para cambiar tu realidad financiera y emocional. Pero antes de eso, dime una cosa, ¿estás listo para descubrir qué pasa cuando la disciplina se transforma en identidad? Ubican ese momento en el que dejas de hacer algo porque tienes que y empiezas a hacerlo porque así eres tú. Esa es la línea invisible que divide el esfuerzo del poder. Al principio, la disciplina se siente pesada, cuesta, es como una lucha constante contigo mismo. Pero cuando se vuelve parte de tu identidad, ya no necesitas motivación, simplemente ya eres esa persona. Yo descubrí esto a la mala, después de años de librar batallas internas que nadie veía. Por mucho tiempo me sentí indigno de la abundancia. Creía que el dinero era para otros, para los privilegiados, para los que tenían suerte o influencias. Crecí en un ambiente donde el dinero siempre fue fuente de dolor, discusiones y escasez. ¿Y saben qué pasa cuando asocian el dinero con dolor? Su subconsciente hace todo lo posible para alejarlo de ustedes. Necesitaba reprogramar eso. Necesitaba cambiar el significado que le daba al dinero. Para mí, el dinero dejó de ser un símbolo de codicia y se convirtió en un instrumento de contribución. Cuando entendí que, cuanto más crecía yo, más podía ayudar a otras personas, mi mente se abrió.
Fue entonces cuando empecé a ver la disciplina no como una cárcel, sino como el precio de la libertad. Muchísima gente quiere el éxito, pero le huye al proceso. Quieren los resultados, pero no la rutina. Sin embargo, el verdadero poder reside en la rutina. Ahí es donde se construye el carácter que sostiene la victoria. Un estudio de Harvard sobre la psicología del éxito demostró que las personas con más autocontrol y hábitos consistentes tienen hasta un 60% más de probabilidades de alcanzar metas a largo plazo, sin importar su inteligencia o condición social. Esto explica por qué algunos que nacen con todo lo pierden todo, y otros que no tienen nada construyen imperios. Recuerdo un episodio clave, cuando empecé a organizar mis primeros eventos grandes. No tenía estructura, ni equipo, ni inversión. Solo tenía una visión. La gente me tachaba de loco. Decían que era imposible atraer a miles de personas a un evento de desarrollo personal. Pero persistí. Trabajé noches enteras sin dormir, cargando cajas, probando luces, escribiendo cada palabra de las presentaciones, porque creía que un solo mensaje podía cambiar una vida. Y entonces, algo increíble sucedió. El primer gran evento se agotó. Miré a esa multitud y me di cuenta, todo eso había nacido de una idea que pudo haber muerto si me hubiera rendido a la primera dificultad. La disciplina fue lo que mantuvo la llama encendida cuando nadie creía. La persistencia fue el combustible que transformó lo imposible en realidad. Piensen en las personas que admiran: Steve Jobs, Michael Jordan, Elon Musk. Ninguno de ellos llegó a la cima por casualidad. Todos enfrentaron rechazos, fallaron un sinfín de veces, fueron ridiculizados, pero tenían algo en común: la persistencia para seguir adelante, incluso cuando el mundo les decía no. Y esa es una elección que ustedes también pueden tomar. Me gusta lanzar un reto a quienes me escuchan. Durante los próximos 30 días, elijan un área de su vida y practiquen disciplina extrema en ella. Puede ser levantarse más temprano, cuidar su cuerpo, ahorrar dinero, estudiar algo nuevo, no importa qué sea. Háganlo todos los días, sin falta. Sientan la incomodidad, abracen la resistencia y observen lo que sucede, porque la magia no está en el resultado, sino en la transformación que ocurre dentro de ustedes. Cuando cumplen una promesa que se hacen a sí mismos, su cerebro empieza a verlos diferente, su autoimagen cambia, y cuando eso pasa, se vuelven imparables. Recuerdo una conversación que tuve con Serena Williams hace ya varios años. Ella me dijo algo que nunca olvidé: no entreno hasta que lo hago bien, entreno hasta que no puedo hacerlo mal. Esa es la mentalidad de la disciplina. No se trata de hacerlo una vez y esperar milagros, se trata de hacerlo 1000 veces hasta que lo imposible se vuelva natural. Pero hay un detalle del que casi nadie habla. La persistencia sin propósito se convierte en sufrimiento. Por eso es esencial saber por qué hacen lo que hacen. Mi porqué siempre ha sido servir. Crecí viendo a mi madre sufrir, a mi familia con carencias, y prometí que si algún día lograba cambiar mi vida, ayudaría a la mayor cantidad de gente posible a hacer lo mismo. Ese propósito me dio fuerza cuando mi cuerpo ya me pedía a gritos que parara. ¿Quieren saber el verdadero secreto de la disciplina? Es el amor. Cuando aman lo que hacen, cuando creen profundamente en su impacto, el dolor se convierte en combustible. Por eso nunca paro. No porque tenga que hacerlo, sino porque hay algo dentro de mí que arde. El deseo de ver a la gente despertar su poder personal y entender que el cambio es posible. Ahora, reflexionen conmigo. ¿Qué les impide ser disciplinados? ¿El miedo a fallar? ¿El miedo a no ser suficiente? ¿O el miedo a tener verdadero éxito y darse cuenta de que pueden lograr mucho más de lo que imaginan? Porque a veces, el mayor miedo de la gente no es el fracaso,
es el éxito. En el siguiente segmento les revelaré el momento exacto en que mi persistencia comenzó a generar resultados financieros reales, cuando surgieron las oportunidades y cómo transformé todo eso en una riqueza duradera, no solo en dinero, sino en libertad, propósito e impacto. Pero antes piensen en esto: la disciplina los lleva a la cima, pero es la persistencia la que los mantiene ahí. Llega un punto en el que uno se da cuenta de que el universo no te recompensa por el esfuerzo inmediato, sino por la consistencia silenciosa. Por años, sembré sin ver nada brotar. Trabajé 16 horas al día, estudié de forma compulsiva, di conferencias gratuitas, leí todo lo que pude sobre el comportamiento humano. La gente a mi alrededor pensaba que estaba perdiendo el tiempo. Pero yo ya había entendido algo que ellos aún no. La cosecha siempre llega, pero no llega cuando uno quiere. Llega cuando te vuelves merecedor. Así fue como empecé a ver las primeras señales del punto de inflexión. Un día, a uno de los eventos que organizaba, asistió una persona que cambiaría mi trayectoria. Un empresario que quedó impresionado por la energía y la transformación del público. Me invitó a capacitar a su equipo. Ese fue el primer gran contrato de mi vida, $35,000. Recuerdo mirar ese cheque y pensar: por esto nunca me rendí. Pero aquí está lo que poca gente entiende. El dinero no fue el premio, fue un reflejo de mi evolución personal. Yo ya era rico por dentro antes de que llegara el dinero, porque la disciplina y la persistencia me enseñaron a construir algo mucho más valioso, una mentalidad inquebrantable. A partir de ahí, las oportunidades comenzaron a multiplicarse. Me invitaron a capacitar a atletas, empresarios e incluso figuras públicas. Gente como Andre Agassi, quien en cierto punto de su carrera estaba emocionalmente destruido a pesar de su éxito. Me buscó para trabajar en su mente, no en su técnica, y con pequeños cambios de percepción, recuperó el enfoque y volvió a ganar. Esto me mostró algo que se convertiría en uno de los pilares de mi filosofía. El éxito es 80% psicología y solo 20% mecánica. Muchos creen que el éxito está en las estrategias, pero la verdad es que las estrategias solo funcionan cuando uno está mentalmente preparado para aplicarlas con consistencia. El problema no es la falta de conocimiento, es la falta de persistencia emocional. Y por eso tanta gente estudia, aprende, pero nunca aplica. Comencé a observar patrones. Las personas que más prosperaban eran aquellas que mantenían su rutina incluso cuando el entusiasmo se desvanecía. Aquellos que hacían lo que había que hacer, sin importar si tenían ganas o no. Me di cuenta de que la emoción no es la dirección. No necesitas tener ganas de actuar. Necesitas actuar para empezar a tener ganas. La neurociencia lo confirma. Estudios del University College London muestran que los nuevos hábitos empiezan a solidificarse, en promedio, después de 66 días de repetición. Y cuando el comportamiento se vuelve automático, el esfuerzo desaparece. La disciplina crea libertad porque transforma el esfuerzo en identidad. Pero hay algo aún más poderoso que la rutina: el propósito. Si quieren persistir, necesitan una razón tan fuerte que los impulse a través del caos. Recuerdo la época en la que dormía en moteles baratos mientras viajaba para dar conferencias. A veces hablaba para 20 personas, otras veces para 3, pero nunca me dejé desanimar, porque cada una de ellas representaba una vida que podía cambiar. Y la ironía es que cuando uno se enfoca en servir en lugar de ganar, el dinero llega de forma natural. La gente percibe la autenticidad y el mundo recompensa a quienes entregan valor verdadero. Empecé a entender que ser disciplinado no era cuestión de control, era cuestión de amor. Amor por la misión, por el crecimiento, por la gente.
Cuando la disciplina nace del miedo, esclaviza. Cuando nace del propósito, libera. Pero persistir también es saber adaptarse. Vi a gente increíble perderlo todo porque se aferraban al pasado. Uno de ellos fue Mike Tyson, un hombre de talento extraordinario que conquistó todo, pero no pudo mantenerlo porque carecía de disciplina emocional. Tenía la fuerza, la técnica, el talento, pero no tenía control sobre sí mismo. Esto me impactó profundamente. Aprendí que sin equilibrio interno, el éxito se autodestruye. Así que empecé a enseñar esto. La verdadera riqueza es emocional. El dinero es solo un multiplicador de quien ya eres. Si eres disciplinado, lo amplificará. Si eres impulsivo, también lo amplificará. Por lo tanto, antes de buscar tener más, necesitas convertirte en más. Y fue en este punto cuando mi vida dio un giro completo. Mis eventos empezaron a crecer, mis conferencias se transformaron en experiencias inmersivas, y lo que alguna vez fue un simple sueño comenzó a evolucionar hacia una misión global. Vi a empresarios rescatando negocios, a parejas reconstruyendo relaciones y a individuos superando la depresión. Todo esto porque comprendieron el poder de la disciplina y la persistencia cuando se aplican a la mente y al corazón. Pero quiero que entiendan una cosa. Nada de esto sucedió de la noche a la mañana. Me tomó más de una década construir lo que parecía ser un éxito repentino. Porque así es como funciona el éxito. Crece en secreto y cuando finalmente emerge, el mundo lo llama suerte. Ahora quiero que te preguntes, ¿qué harías si supieras que tomará años, quizás décadas, cosechar lo que siembras hoy? ¿Seguirías adelante? Porque esa es la diferencia entre quienes sueñan y quienes logran. En el siguiente segmento te mostraré cómo convertir esta mentalidad en práctica diaria, cómo mantener la persistencia incluso cuando todo se desmorona, y cómo usar la disciplina para crear libertad financiera y emocional, de una manera real, sostenible y duradera. Pero antes de eso, recuerda, lo que plantas en silencio, el tiempo se encarga de revelarlo a voces y con claridad. Llega un momento en la vida en el que te das cuenta de que ya no persigues el éxito empieza a perseguirte a ti. Pero esto solo sucede cuando dejas de buscar atajos y decides dominar los fundamentos: constancia, propósito y mentalidad. Cuando estos tres se alinean, la disciplina deja de ser una obligación y se convierte en tu estado natural del ser. Así fue como mi vida cambió para siempre. Descubrí que ser rico no tiene nada que ver con la cantidad en tu cuenta bancaria. Tiene que ver con lo libre que eres. Libre para decir no a lo que te drena. Libre para dedicar tiempo a lo que importa. Libre para despertar cada día sabiendo que vives de acuerdo a tu propósito. Esa es la verdadera riqueza. Y el camino se construye con persistencia en momentos que nadie ve. La gente me pregunta, ¿cuándo te diste cuenta de que eras rico? Y la verdad es que no fue cuando cerré mi primer contrato de 7 cifras. Tampoco cuando empecé a entrenar a líderes mundiales o celebridades. El momento en que me di cuenta de que era rico fue cuando logré ayudar a toda una familia a cambiar sus vidas con lo que había aprendido. Cuando me di cuenta de que mi crecimiento estaba impactando a otras personas. La verdadera riqueza es la contribución. Y esa es la ironía de la vida. Cuando cambias tu enfoque del dinero al propósito, el dinero te sigue. Pero si persigues el dinero sin propósito, se te escurre entre los dedos. La persistencia me enseñó algo que vale más que cualquier técnica financiera. La constancia le gana al talento y el propósito vence al agotamiento. Puede que no hayas nacido en una familia rica. Puede que hayas empezado desde cero, justo como yo. Quizá estés plagado de deudas, trabajando en un empleo que no te inspira.
Pero lo que define tu futuro no es de dónde vienes, es lo que haces cada día con lo que tienes en tus manos. Recuerdo una noche hace muchos años cuando regresé de un evento agotado. Me dolía el cuerpo, tenía la voz ronca y me preguntaba si todo valía la pena. Fue entonces cuando recibí una carta escrita a mano de un hombre que había asistido al seminario. Decía que, después de ese evento, decidió no quitarse la vida, que volvió a encontrar la esperanza y reconstruyó a su familia. Me senté, leí esa carta en silencio y lloré. Fue entonces cuando me di cuenta, es por eso que nunca puedo parar. Esa carta me mostró que la persistencia es un acto de amor. Porque cuando te niegas a rendirte, no solo luchas por ti, luchas por todos los que serán impactados por tu victoria. La disciplina y la persistencia me convirtieron en multimillonario, sí, pero más que eso, me convirtieron en alguien capaz de transformar mi propio dolor en combustible para sanar el dolor de otros. Y esa es una de las mayores recompensas de la vida. Vi a gente perderlo todo porque confundieron el éxito con la gratificación inmediata. Vi a profesionales brillantes destruir carreras porque dejaron que el ego los dominara. Y vi a gente común y corriente, con disciplina y propósito, lograr resultados que el mundo decía que eran imposibles. La diferencia nunca fue la suerte, fue la mentalidad. Científicos de la Universidad de Pensilvania descubrieron que la autodisciplina es un predictor más confiable de éxito que el coeficiente intelectual. Esto significa que no es tu inteligencia lo que define a dónde llegarás, es tu capacidad para mantenerte enfocado cuando todo te grita que te rindas. Así que, si me has escuchado hasta aquí, quiero proponerte un reto. Durante los próximos 90 días, elige algo que has estado posponiendo por mucho tiempo. Podría ser empezar un proyecto, invertir en ti, cambiar de carrera o cuidar tu salud. Y durante ese periodo, comprométete a no rendirte, pase lo que pase. No importa si estás cansado, inseguro o tienes miedo, hazlo de todos modos. Porque es precisamente en ese punto, cuando crees que ya no puedes más, es cuando ocurre el crecimiento. Aprendí que la disciplina no es una carga, es una forma de amor propio. Y la persistencia es la prueba de fe que el universo demanda antes de entregarte lo que sueñas. Así que nunca te preguntes, ¿cuánto tiempo tomará? Pregúntate, ¿quién necesito ser para estar listo cuando llegue? Porque cuando te conviertes en la persona correcta, el éxito ya no es una posibilidad, es una consecuencia inevitable. Y recuerda, la disciplina construye el camino, la persistencia sostiene la travesía y el propósito le da sentido a la llegada. Esa es la fórmula para la libertad. Así fue como me hice rico y así es exactamente como tú también puedes hacerlo. El camino hasta ahora no es un punto final. Es solo un recordatorio de que el poder de transformar tu propia vida siempre está en tus manos. La disciplina y la persistencia no son virtudes de héroes lejanos, sino decisiones diarias de gente común que decidió no conformarse con menos de lo que merece. Si algo dentro de ti se despertó mientras escuchabas estas palabras, no ignores esa voz. Es el principio del cambio que has estado pidiendo por tanto tiempo. Usa ese sentimiento, alimenta esa fuerza y no te lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien especial, alguien que sabes que necesita escuchar esto hoy. Quizá este mensaje es exactamente lo que esa persona necesita para reiniciar, volver a creer o dar el primer paso hacia su propio futuro. Porque, en última instancia, el verdadero éxito no es lo que logramos solos, sino lo que inspiramos en otros. Y cuando ayudas a alguien a levantarse, el universo siempre encuentra una manera de elevarte aún más alto. Disciplina, persistencia, propósito. 3 palabras que cambiaron mi vida y que pueden cambiar la vida de quien decidas alcanzar ahora.